Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Oh, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso, consumidor de malmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras con señores, usted no tiene miedo. Usted no tiene miedo. Usted está lleno de miedo, que es diferente. Estar lleno de miedo significa estar saturado de un componente del cual su organismo, no ya material sino espiritual, no requiere para la subsistencia. Estar lleno de miedo es como estar lleno de mierda, o como estar lleno de gambas al ajillo cuando a usted se le ha ido la mano en un cumpleaños y se ha puesto ciego, se ha puesto hasta las trancas. El hecho de que su sistema digestivo funcione mal, entorpecidamente, y eso genere una serie de síntomas que a usted le entorpezcan, le asfixien, le incomoden, puesto que su organismo tiene que sintetizar todo ese veneno y expulsarlo del cuerpo, como cuando bebe mucho, cuando fuma mucho, etcétera, etcétera. El hecho de que usted esté lleno de algo que le intoxica no significa que usted sea o posea dentro de su propia eh, esencia todo aquello que le está intoxicando desde su naturaleza orgánica, que no deja de ser efectivamente una prolongación, incluso, fíjense, vamos a ser malvados, una metástasis de su propia naturaleza espiritual, un mal, un mal que debe usted aceptar, puesto que está atravesando una cuerda universal en la cual esta prisión de carne y hueso forma parte del percurso de ese transporte material al cual usted está sometido en esta cuerda. Disculpen. Bien, señoras con señores, ¿por qué le estoy explicando yo esto? Les estoy explicando. Les podría leer algunas pequeñas citas de Pascal, de los pensamientos de Pascal. No lo voy a hacer. Fíjense, las tenía preparadas. No lo voy a hacer. Pretendo que este vídeo dure menos de 10 minutos. Y es más, pretendo que sea muy poco interesante, porque hace bastante tiempo, ustedes habrán dado cuenta, aquellos que hace tiempo que tienen la bondad de acompañarme, nos hemos estado acompañando por 5 años, atravesando todo un periplo largo, odiseico, laberíntico, de fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes bélicos. Nos han intentado engañar. Esta sociedad se ha convertido para nosotros en un zoco árabe, en el cual hay un moro que sale y le pretende vender una gripa, una pipa de agua o un rábano, es igual, a un melón de 20 kilos. Y se tira 45 minutos regateando con ustedes. 5 euros, 5 euros, 5. No, mire, no voy a pagar 5 euros por... 4 y medio, 3, 2. 1 euro, euro y medio, melón, 5 euros, medio euro. 5 kilos, melón. Bien, señores condiciones, este horror. Eso es lo que se ha convertido en nuestra realidad. Estamos viviendo en una sociedad disque occidental, estamos viviendo en un marco institucional llamado Unión Europea que arrastra como PAC, como paquete, Organización Nacional, Organización de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de organizaciones que son diferentes tentáculos de un mismo pulpo que pretende de alguna manera apoderarse del copyright de su propia existencia, lo cual conlleva incluso apoderarse de su propia forma de percibir la realidad. Es decir, que como todos aquellos escritores que advertían de la dictadura distópica, yo la llamo dictadura
tecnodigital y ecofascista que está intentando implementarse en estos momentos, incluso todos aquellos autores que anticipaban en sus obras esta dictadura distópica que estamos ya viendo cómo se está intentando materializar a través del hackeo de nuestras propias instituciones, nuestras soberanías nacionales, que ya no son tales, etcétera, etcétera. Todos esos mecanismos están siendo efectuados en base a operaciones de incitación a la neurosis de masa, a la psicosis colectiva, basada en la disonancia cognitiva, es decir, basada en el miedo y en la ignorancia. El miedo y en la ignorancia son dos elementos fácilmente distribuidos a través de los medios de comunicación. Por ello yo siempre digo que los medios de comunicación son el moderno caballo de Troya para poder instaurar todo este horror que se está perpetrando. Fraudes climáticos en curso ahora mismo con teorías absolutamente anticientíficas que atentan todas las estructuras básicas de esa filosofía natural que dimos en llamar ciencia, basada en la causa y el efecto, en el ensayo y en el error, y en las evidencias empíricas de realidades mecánicas que responden a funcionamientos físicos y orgánicos de la naturaleza. Ley de la gravedad, principio de Arquímedes, etcétera, etcétera. En definitiva, nada que pudiera explicar cuál es nuestra propia naturaleza y nuestra posición en esta cuerda universal, pero sí pudiendo explicar pequeños efectos calculables del lenguaje matemático, geométrico de la naturaleza, como puede ser la lluvia, o la primavera, o el verano, o el otoño, o el invierno, o la ley de la gravedad, o you name it, ese tipo de pequeñas anécdotas, frivolités de la naturaleza mecánica de esta cuerda universal basada en la alucinación del sustrato orgánico, mesurable en otros conceptos alucinatorios como son el espacio y el tiempo, con geometrías euclidianas, dimensiones temporales, etcétera, etcétera. Bien, señores, todo eso, que aquellos vendedores de humo, aquellos vendedores de crecepero de Far West conocen perfectamente a través de mecanismos que son tan banales, frívolos y pobres y escuálidos a nivel espiritual, como mecanismos tan válidos para venderle un cepillo de dientes eléctrico como para explicarle a usted que el fin del mundo se acerca, que llega una invasión extraterrestre o que el CO2 que emitimos acabará con el planeta en menos de 5 años, versión que llevan estipulando desde hace 50. En el año 2012 los casquetes polares de la Antártida estarán derretidos y ahora vemos por sus propias mediciones que incluso han aumentado prácticamente en un 3 centímetros de grosor. La era de la glaciación se aproxima. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, señores, es hacer el amor en un Simca Milk! Y más difícil todavía es poder instaurar el terror de un supuesto calentamiento global cuando la propia naturaleza y el propio ritmo geológico y meteorológico y climatológico del planeta contra sus propios intereses y sus nichos de mercado, estipula de forma absolutamente contradictoria que estamos caminando hacia condiciones meteorológicas contrarias a las que pretenden hacernos creer que existen. Porque, señoras con señores, niños con niñas y súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, al parecer, como ya bíblicamente está estipulado, todos aquellos que pretendan instaurar una realidad contra natura están condenados al fracaso. Y cuando hablamos del mal, como proyección metafórica de todos aquellos que pretenden contra natura generar una realidad como demiurgos que se apoderan y hackean el sentido común y la conciencia individual de un colectivo
Todos aquellos que como demiurgos pretenden arrogarse la capacidad de generar una realidad inexistente a nivel natural, pero a través de la cual puedan subyugar a una comunidad, siempre bajo las herramientas de la ignorancia y el miedo. La ignorancia y el miedo, porque gente mala hay muy poquita, señoras y señores, no me cansaré de repetirlo. La gente que a usted le parece particularmente malvada y peligrosa, en realidad, si rasca un poquito, verá que más que malvada y peligrosa, es gente ignorante y gente atemorizada. Sí, llámenme ustedes naif, pero a día de hoy yo he llegado a esa conclusión, puede ser errónea, pero quien quiera probarme la errónea deberá rebatírmela con argumentos. Bien, ese elemento de falso demiurgo que pretende generar y resetear una nueva realidad contrarrestando todos aquellos principios helénico-cristianos en los cuales se basó nuestra civilización occidental, civilización humanista, basada en la total conciencia de una realidad superior e invisible que va más allá de nuestras posibilidades orgánicas de percepción, y en un estudio progresivo y humilde llamado filosofía natural, después degenerado en ciencia y aún más degenerado en cientifismo hoy en día, que solo pretendía poder anticipar determinados fenómenos físicos a los cuales estamos sometidos en esta cuerda puramente orgánica, toda esa parafernalia que está intentando ser pastoreada y controlada por unas instituciones que han hackeado toda una estructura que nos dimos en términos de soberanías nacionales, de países, de naciones, etcétera, etcétera, para dictaminar políticas que más allá de la realidad orgánica y física, a través del miedo y la ignorancia, insisto, hasta el infinito, pretendan pastorear y pretendan manipular y estabular el comportamiento mental y rutinario de los seres humanos. Toda esa parafernalia está sometida a la ley natural. Bíblicamente decíamos al principio que cualquier fuerza que intente contrarrestar la fuerza natural que fluye de forma absolutamente lógica, eterna, cósmica y universal, está condenada al fracaso. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes y yo veremos como estos incautos que pretenden de forma casi incluso enternecedora, porque ¿qué hay más enternecedor que un Klaus Schwab o un Bill Gates o un George Soros que pretendan dictaminar el futuro de un conglomerado humano con sus pequeñas tretas basadas en estructuras tan escuálidas como son las del liberalismo capitalista, el mercado, la compra y la venta, la digitalización de los bienes? ¿Qué hay de más enternecedor que ver a esos pobres diablillos, esos diablos cojuelos, que pretenden de alguna manera alterar una realidad comunitaria en términos absolutamente escuálidos, patéticos y lamentables, estabularios? ¿Qué hay de más lamentable que una oveja efímera, como lo somos usted y yo, intentando posicionarse sobre nuestra propia efemeridad y fisicidad que compartimos con esa oveja con pretensiones de miurgas? ¿Qué hay más patético que una oveja con pretensiones de miurgas intentando estabular y someter a otras ovejas que se encuentran exactamente en la misma cuerda, natural y universal? Es patético, es incluso indignante. Por eso yo entiendo que mucha gente quiera salir a la calle a cortar cabezas. Verbigracia. Mentalmente quisieran hacerlo, pero no mueven un dedo para hacerlo. Es más, muchos de ellos todavía siguen saliendo a los balcones a aplaudir cuando les chutan sustancias tóxicas experimentales, asesinan a sus abuelos con respiradores en los hospitales, o les cortan la luz 24 horas a modo de globo sonda para saber de qué manera reaccionarán cuando, eliminando el dinero físico, todo su patrimonio y cualquier acceso a las
infraestructuras institucionales a las que nosotros mismos contribuimos con la cotización de nuestros impuestos, de nuestros IRPFs, de nuestros IVAs, etcétera, etcétera, ¿de qué manera reaccionaríamos en el momento en que se nos prive del acceso a nuestro propio patrimonio, eliminando la moneda física y finalmente, y de forma absolutamente explícita, presentando una sociedad en la cual la absoluta alucinación de los bienes traducidos en metáforas de valor como es la moneda, etcétera, etcétera, sean absolutamente restringidos a aquellos que no obedezcan directamente a aquellos que han generado este mecanismo alucinatorio de valor de los bienes, de los recursos naturales. Una zanahoria cuesta 50 céntimos, una cebolla 35, medio kilo de naranjas 4 euros, un apartamento en Torrevieja 850.000 euros, etcétera, etcétera. Y hablamos de frutas, de verduras o de ladrillos colocados estratégicamente de forma que conformen una estructura que contenga un vacío que pueda ser denominado como hogar, como casa. Bien, toda esa alucinación que forma parte de la realidad orgánica y colectiva a la que nos ceñimos todos y que está intentando ser redefinida, reestructurada por estos personajes que, siendo tan pobres y tan miserables y efímeros como ustedes y yo, que sangran, que cagan, que vomitan, que tienen almorranas o hemofilia, y sin embargo pretenden estar por encima de sus propias posibilidades a la hora de dictaminar cómo debemos interpretar el valor de los recursos naturales, ese lenguaje común absolutamente alucinatorio que nos hemos dado durante generaciones y generaciones, siglos y siglos, y que ellos han ido manipulando y pastoreando y estabulando poquito a poquito. Esa realidad que estamos viviendo ahora mismo, por parte de esos personajes absolutamente pretenciosos y presuntuosos, es la que estamos ahora mismo capeando. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que hace 5 años metieron la quinta, porque saben ustedes cómo funciona, ¿no? El tema de la manipulación mental es una cosa progresiva, es un gota a gota, es una ventana de Overton, es una rana de Chomsky. Plic, plic, plic. Llevan implementando este hackeo de la realidad alucinatoria de esta cuarta universal a la cual todos hemos convenido en compartir más de 400 años estos personajes. La primera logia en el país que nos ocupa, procedente de Inglaterra, como no, data de principios del siglo XVIII. Pero de aquellos polvos, estos lodos, nosotros, ustedes y yo, aquellos que forman parte de mi generación, ya hemos crecido directamente en este esquema totalmente pastoreante y alucinatorio de la realidad a través de la publicidad, del adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Bien, el problema, lo que es realmente alucinatorio y flipante para aquellos que nos damos cuenta de cómo funciona el tema, es ver cómo efectivamente han tenido la capacidad de secuestrar el sentido común de más del 80% de la humanidad para llevarles al punto en el que no se cuestionen que 2 y 2 son 4, como ya decía Orwell o Huxley en sus novelas distópicas, personajes que tenían muy buena información sobre la manipulación del sistema cognitivo, la psicología cognitiva de las masas, puesto que ya formaban parte de muchas de esas estructuras masónicas que de alguna manera estaban implementando este hackeo de la sociedad. Es absolutamente alucinatorio ver cómo no solamente salen a la calle a cortar cabezas viendo que han asesinado a sus padres y envenenado a sus hijos, sino que además todavía, llegados a un punto actual, Verbigracia ayer mismo, con el globo sonda del hackeo electrónico, el globo sonda y experimental para ver cómo reaccionaba la población ante una desconexión digital y electrónica de la sociedad. Vamos a ver hasta qué punto el caos va a predominar, hasta dónde van a poder ser capaces de llegar,
que es lo que hicieron también con el fraude sanitario, y les salió bastante bien. Y por eso yo creo que se han envalentonado y están llevando adelante esto viento en popa y a toda vela. Lo alucinante es que todavía vemos escenas como señores que cuando llega la luz, después de que han cortado deliberadamente durante casi 24 horas un servicio al cual todos tenemos derecho por nuestra propia eh, eh, adhesión a un sistema al que, rindiendo pleitesía, cedemos nuestra vida y nuestro tiempo, dejando que roben nuestra propia energía vital a través de nuestro trabajo y de nuestra inventiva, lo que se llama cotización a través de impuestos varios, IVA, IRPF, etcétera, etcétera. Cuando nos retiran esos supuestos derechos que forman parte del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar que entre todos hemos conformado, no solamente salimos a cortarles la cabeza y sustituirlos por gente que respete nuestra soberanía, sino que además todavía hay gente que sigue saliendo a aplaudir. Aplauden a la gente que les corta la luz, aplauden a la gente que asesina a sus abuelos, aplauden a la gente que intoxica a sus hijos. Y cuando llegamos al punto de ver que ese hechizo neuroléptico, cataléptico, alucinatorio, aberrante, oscuro, sórdido, tiene lugar de forma absolutamente rutinaria, como si no pasara nada, uno se da cuenta de hasta qué punto tener que convivir con un entramado que funciona en base al miedo y a la ignorancia, como decía al principio, de más del 80% de la población, uno se da cuenta de que tener que sobrevivir en este entramado es una cosa que se hace cada vez más y más insoportable. Más y más insoportable. Y en ese momento uno empieza a elucubrar que pocas soluciones hay, salvo las de efectivamente generar un motín global que extermine a todos aquellos que de alguna manera están implementando este mecanismo absolutamente aberrante e intentando blanquearlo o normalizarlo como algo absolutamente cotidiano e incluso deseable, o sencillamente dejar de formar parte de él. Aquellos que dejan de formar parte de él se están ya empezando a ver también perseguidos por parte de esa propia estructura. Verbigracia, usted ahora va a tener que registrar sus gallinas, sus hectáreas, en las cuales usted está cultivando sus lechugas, etcétera, etcétera. Cosa que lleva a la primera alternativa, que es la de decir no podemos tolerar más esto, no ya por una cuestión de violencia institucional, sino por una cuestión de respeto a nuestra propia descendencia, aquellos que tienen hijos. Por lo tanto, no vamos a permitir más este abuso, y puesto que ustedes están haciendo uso abusivo de una institución cuya estructura legal teóricamente estaba construida para protegernos, ustedes la están utilizando para reprimirnos, robarnos, parasitarnos, maltratarnos, esclavizarnos, es hora de que ustedes sean exterminados. Bien, yo veo muy difícil que ese exterminio se vaya a dar en un breve espacio, un breve periodo de tiempo. Puede que se dé en un futuro próximo, entre comillas. Muy probablemente yo no lo voy a ver. Pero esa otra alternativa, que es la de desentenderse automáticamente de esta realidad parasitaria, liberticida, genocida, psicótica, que representan nuestras instituciones, no soberanías nacionales, ya no existen. Esas otras alternativas que también están siendo ya de alguna manera arrinconadas y que por lo tanto se están viendo dificultadas, nos llevan a esta diatriba. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Aquellos que seguimos vivos y aquellos que tenemos ya muy claro lo que está sucediendo. Que ojito, gente dispuesta a actuar sabiendo lo que está sucediendo, ya vamos por un 30, ¿eh? Hace 5 años igual eran un 15, ahora ya vamos por un 30, porque no ha sido gratuita la inmolación que muchos de nosotros hemos llevado a cabo estos 5 años a nivel profesional, emocional, etcétera, etcétera. Y es más, les diré que más allá de ese 30% que podría estar capacitado ya para reaccionar de manera
puramente física a toda esta aberración, más allá de ese 30%, pueden ustedes sumar otro 30, 35 o incluso ya 40% más de personajes que saben perfectamente lo que está sucediendo, pero que no están dispuestos a mover un dedo por su propio futuro y, lo que es todavía mucho más vergonzoso, por el futuro de su propia descendencia. Pero, evidentemente, mientras estas estructuras aberrantes sigan implementando un sistema de control tecnodigital y ecofascista basado en nuevos nichos de mercado que van en contra de el estado de bienestar que nos dimos desde esta parte del hemisferio, esta supuesta civilización occidental, ese extracto, ese 1% que pretende parasitar los recursos naturales y que pretende dictaminar de forma cada vez más opresiva nuestras condiciones de vida, tienen el poder que nosotros, no solamente el 30% dispuestos ya a pasar a la acción, sino ese otro 40% que sabe perfectamente lo que está sucediendo, tienen el poder que ese 90%, 40% alucinatorio y restante dispuesto a pasar a la acción, les concedamos. Y eso ya tiene que ver mucho con las prioridades de cada cual. Vuelvo a repetir, es muy importante tener descendencia y la toma de conciencia de que la propia descendencia no va a tener ya la calidad de vida ni el nivel de libertad que tuvieron los que los han generado. Cosa que debería ser un motor suficiente como para poder levantarse de forma voluntaria y acabar y terminar con toda esta basura de fraudes climáticos, de fraudes bélicos, de fraudes sanitarios, de blackouts, de apagones, de ciudades de 15 minutos, de eliminación de pensiones en cierne, de monedas digitales que controlen el acceso a nuestro propio patrimonio, de libertad de movimientos, de libertad de privacidad de datos, de identidades digitales, etcétera, etcétera. Toda esta basura que es absolutamente aberrante y distópica y está allí, de alguna manera existe y subsiste porque todavía hay una gran parte de la población que, dentro de un sistema de disonancia cognitiva del cual todavía no son capaces de liberarse, dentro de ese sistema están generando una cama, un colchón, un sistema de suspensión que permite que todos estos personajes lleven adelante y continúen con esta alucinación absolutamente aberrante, que no es más que una pompa de jabón, que en el momento en el que realmente tomemos conciencia de que no es más que algo totalmente alucinatorio y que no tienen absolutamente ningún poder, sea cual sea su toma de las instituciones o de los recursos naturales, de imponerlo por ley natural a toda la población, en el momento en que tengamos esa toma de conciencia, todo esto desaparece como una pesadilla, como una mala pesadilla, de una mala digestión, de una indigestión de gambas en el cumpleaños de su suegro o en la comunión de su primo. Pero, señoras con señores, para eso hace falta una toma de conciencia global. Y creo que desde el año 2020 ya hemos ido viendo de forma progresiva cómo nos han engañado, cómo nos han mentido, cómo se están riendo de nosotros a la cara. Y no hablo ya solamente del blackout que estaba programado desde el año 2021. Miren ustedes las conferencias del Foro Económico Mundial de hace 4 años, en los cuales ya estaban agendando lo mismo que en el año 2019 estaban agendando la pandemia del supuesto COVID, etcétera, etcétera. Todo una enorme tomadura de pelo que continuará vigente hasta que usted dé un puñetazo encima de la mesa. Señor, señora, haga su parte, ponga su granito de arena.